En Observatorio, comenzamos. Estamos iniciando Observatorio este lunes y traemos buenos temas como toda la semana abriendo. Y es que, voy a saludar a quienes hoy nos integran y nos están aquí ayudando con todo el análisis todos los lunes, la maestra Adriana Ortiz. Muy buenos días a mis compañeros y buenos días a quienes nos escuchan en este mes patrio, ¿ya? El economista Carlos Valladares. Buenos días, Ana Rosa, buenos días, auditorio y compañeros y compañeras de la mesa. El periodista Homero Bojorquez. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Y la abogada Eliana Gómez. Buenos días, Anita, buenos días a la mesa y quien nos hace el favor de oírnos y escucharnos en este lunes. Calurosísimo, ¿eh? Sí. Varios días ya, sí. Intenso. Con las lluvias. Pues es que no ha llovido, Ayer llovió. pero no lo suficiente como para que refrescara. Uh-huh. Bueno, pues el pasado sábado, el periódico oficial del Estado pues ya publicó el decreto aprobado por el Congreso local para reformar la ley de expropiación a propuesta pues de la gobernadora Laida Sansores San Román, con el respaldo mayoritario del partido Morena en el Congreso local. En la ley ahora vigente se estableció que la expropiación de bienes por utilidad pública será declarada por la Secretaría de Gobierno, se hará su publicación en el periódico oficial y notificada personalmente a los titulares de los bienes. Si se desconoce la identidad o ubicación de los propietarios, una segunda publicación realizada dentro de los 5 días hábiles posteriores a la primera tendrá efecto de notificación. Los afectados tendrán 5 días hábiles para presentar manifestaciones, no 15 como lo marca la ley federal, pero la expropiación solo podrá impugnarse mediante un juicio de amparo sin posibilidad de recurso administrativo. Otro punto polémico, la indemnización basada en el valor de última transacción ajustada por inflación y determinada por la Secretaría de Finanzas podrá pagarse en un plazo de hasta 10 años, es lo que señala estas reformas que se hicieron a la ley de expropiación. Esta ley de expropiación apodada la ley Alito, o por Morena, y la ley despojo por los partidos de oposición. Polémico tema el día de hoy, bueno, desde la semana pasada y desde que se aprueba, empieza este tema, se ha hablado mucho, en redes sociales sobre todo, y ha faltado también información por parte del Congreso local, por parte del Ejecutivo sobre este tema, y ha empezado a causar temor, sobre todo en las cámaras empresariales. Veíamos todavía el fin de semana, el sábado, una vez que ya se publica en el periódico oficial, sale el Consejo Coordinador Empresarial a hablar de sus puntos, un poquito tarde, sí. Pero bueno, ahí está. Maestra Adriana, buenos días. Pues bueno, qué bárbaro. Ahora sí que este es lo último que esperaba ver de lo que sucede en un mal proceso legislativo. Y un mal proceso legislativo porque para mí el proceso va desde que se hace la iniciativa, se socializa, se discute y se publica. No solamente es el proceso interno en el Congreso. Yo creo que si tuviéramos que dar clases de derecho a los estudiantes de derecho, este sería el mejor ejemplo de todo lo que no se debe de hacer en una reforma, de todas las fallas que puede tener una reforma y todas las afectaciones ciudadanas consecuencia de las prisas por legislar de nueva cuenta. Y que legisla rápido nunca va a legislar bien, eso es un hecho. Y esto es parte de lo que pasó con esta reforma. A ver, se aprueba de entrada, se aprueba por la Comisión Permanente, o sea, entra al Congreso cuando el Congreso está en receso. Pasa a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente hace un dictamen en menos de 24 horas. Claro. Y cita a un periodo extraordinario. A ver, históricamente, y no en los gobiernos antes del PRI, porque enseguida puede salir Morena a decir no, históricamente en cualquier país donde se estudia derecho y donde se estudian los procesos legislativos, cuando se cita un periodo extraordinario son, ahora sí que por causas ciudadanas, por causas sociales urgentes, que se tenga que reformar una ley, pero no por una ley que tiene 44 años de haber sido promulgada y que no pasaba nada si se quedaba como estaba o se modificaba. Entonces, de entrada es todo rápido
y vuelven a tener fallos fundamentales de redacción, pero sobre todo fallos fundamentales de comunicación y socialización. Yo a veces pienso que quienes son parte del equipo de la gobernadora, lo que menos hacen es ayudarla. Al contrario, enredan más las cosas, donde una buena posibilidad de mejorar una ley queda hecha pedazos ante este escenario. Donde un poder legislativo que no conoce de leyes y que tiene una falta de experiencia enorme en el manejo de temas, es torpe y empieza primero a no controlar a la bancada mayoritaria, que eso es de entrada complicado, porque entonces tienes declaraciones como las que hizo el diputado Carlos Ucam, donde le pone nombre y apellido a la ley, y entonces en lugar de abonar a que fuera una discusión tersa, pues hace que esto explote. Y entonces verdaderamente no ayuda. Entonces un poder legislativo sin experiencia, sin sentarse con la oposición a ver si podían lograr acuerdos, pero lo más grave es que sí hay una afectación a la ciudadanía, digan lo que digan y quieran defenderlo de la forma que lo quieran defender. Y también se dijeron mentiras por parte de los opositores en el Congreso, y también se dijeron mentiras en el Congreso por parte de los diputados, e incluso la Consejería Jurídica sale con una explicación que bueno, no satisface a nadie, hay que decirlo con toda claridad. Y ojalá que si como yo asumo en el gobierno estatal y en el Congreso, hay quienes monitorean los programas de análisis y los programas de opinión, pues monitorean y al menos nos escuchen y al menos entiendan que así como la Coparmex y como el Consejo Coordinador Empresarial y muchas organizaciones más salieron a hacer ciertos comentarios, se lleva a la reflexión. Para mí, ¿qué es lo central? A ver, este tema de que si te la van a pagar hasta en 10 años o no, también hay que decírselo a la ciudadanía. Así estaba en la ley anterior, no es nuevo. Que tampoco quieran ese artículo no lo reformaron. Ese artículo no lo tocaron. Y el ejemplo más claro es el Tren Maya, ¿no? No, pero esa es otra cosa. Sí, pero ya se estaban yendo las oficinas de acá y todavía no le pagaban a los se fueron, no les pagaron. indemnización. Algunos todavía no, pero bueno, es que hay una gran diferencia porque ese es un proceso de la ley federal y este es un proceso de la ley local. Lo que sí es un hecho es que ellos sustentan en que la jurisprudencia y la Suprema Corte y demás, la Suprema Corte desde hace muchos años dijo que pagar una indemnización en un plazo largo, una indemnización por expropiación en un plazo largo, era inconstitucional y en contra de los derechos ciudadanos. O sea, la ley de Campeche estaba violando ya las sentencias de la Corte desde hace muchos años. Entonces, lo que me parece increíble es que se atrevan a tocar una ley, a hacer la polémica, que nunca había habido polémica en torno a esa ley, y no reformen la parte fundamental que sí es violatoria de derechos ciudadanos, que es acortar el plazo. La ley federal dice que se te tienen que pagar en 45 días hábiles, que no lo cumplen, es cierto, como dice Homero, pero eso dice la ley. Y aquí, pues le dejaron el plazo. El otro tema que para mí me parece verdaderamente terrible es que dicen, no, es que ahora, bueno, porque lo que hay que aclararle a quienes nos escuchan, que la posibilidad de que el gobierno nos expropie como ciudadanos un bien existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, no lo inventó Morena, no lo inventó la gobernadora en este momento, ni lo aprobó este Congreso así. No, esto existe y existe desde la Constitución del 17 a nivel federal. O sea, no es una cosa que se la haya sacado de la manga la Cuarta Transformación o nada, no, desde el inicio del constitucionalismo mexicano existe la expropiación, ya existe también por una causa por causa de utilidad pública, previo, decía antes, una indemnización, y ahora, desde hace muchos años, a nivel federal le cambiaron a mediante una indemnización. O sea, es decir, antes decía, sí te pagan antes de ocupar el bien, y después lo suavizaron y dijeron, pues lo que pasa, te lo expropio y ahí va cuando te pago, ¿no? Entonces, de entrada eso, el tema es la indemnización y ahí viene la parte interesante porque de pronto queremos ser punta de lanza en legislar a nivel nacional y ser ejemplo, pero qué malos ejemplos somos. Hay dos formas de medir los valores de los bienes, el valor real o el valor catastral,
que es el valor fiscal, el valor que nos ponen para calcular el predial que todos pagamos. Y ese usualmente es un valor bajo comparado con el valor comercial, el valor que adquiere tu bien, dependiendo de cómo se ha ido moviéndolo alrededor, de cómo tú lo has cuidado, de qué le has invertido, de qué le has hecho, de la calidad de la construcción, de la oferta y la demanda, de muchas cosas. Esa es la definición del valor comercial. Pero, oh sorpresa, Campeche dice, no, es que nosotros estamos ayudando a los ciudadanos porque ahora les vamos a pagar conforme al valor comercial y nunca podrá ser menos que el catastral. Pues eso es lo que decía la ley, tampoco hicieron un hilo negro. El problema es que aquí cuando dicen el valor comercial, dan una nueva definición inédita a lo que es el valor comercial, porque entonces te dicen que el valor comercial se va a basar en la última operación, es decir, cuando tú compraste. Entonces, si por decir un ejemplo, si yo compré hace 20 años el bien y pagué 100 pesos por ese bien, pues eso es la base que me van a tomar con las adecuaciones que tiene la inflación durante ese tiempo. Pero eso es totalmente violatorio de la garantía de propiedad que tienen los ciudadanos, porque si yo durante esos 20 años que tuve ese bien, lo cuidé, le hice mejoras, le hice una serie de cosas, y resulta que además ahora, antes lo compré y estaba en el monte, como decimos aquí, y ahora por el desplazamiento de la mancha poblacional, pues quedó en la zona de Aquimpech, por decirlo de alguna forma, pues mi bien vale muchísimo por la oferta y la demanda y por las condiciones del desarrollo de la zona. Entonces, ahora resulta que bajo la inédita definición de Campeche, el valor comercial no va a tomar en cuenta ni las mejoras ni nada, sino simplemente se va a basar en ese valor de operación. Y ahí es donde está la trampa. Y no voy a extenderme porque también ustedes van a hablar y después vamos a comentar más, porque creo que vale la pena comentar mucho esta ley. Ahí es donde está la trampa que creo que nadie ha tocado. Esta ley sí tiene un sentido recaudatorio. Y además lo dice la exposición de motivos, pero a mí me sorprende que la oposición no lo haya dicho. A mí me sorprende que ellos no lo hayan dicho. La ley tiene en esta parte del pago de la indemnización y tasar los bienes con el valor comercial inventado en Campeche, tiene que ver con una medida recaudatoria, como dice la propia iniciativa, porque aducen lo que todos sabemos, que cuando hay operaciones, no solo en Campeche, en todo el país, las operaciones de compra-venta, nunca llevan el valor comercial real. ¿Y por qué no llevan el valor comercial real? Porque se pagan muchísimos impuestos. Por supuesto. Entonces, todos, hasta los de la Cuarta Transformación, como Noroña con su casa seguramente, con su polémica casa de Tepoztlán, todos, cuando haces una operación de compra-venta, declaran un valor menor al valor real, que se hace la operación entre las partes, para pagar menos impuestos. Entonces, lo que esta iniciativa está haciendo, pretende hacer, bueno, ya no pretende, porque ya la hicieron y ya la publicaron, supongo que va a haber acciones de inconstitucionalidad y una serie de cosas que a ver con la nueva corte, cómo nos va a los campechanos en esto. Pero lo que es un hecho es que esta es una medida recaudatoria para obligar a los ciudadanos campechanos, y aquí sí es afectación directa a los ciudadanos campechanos, a declarar valores reales, incluso valores reales comerciales más altos, porque entonces ahora lo que te va a convenir es que tu bien esté bien tasado, por si a alguien se le ocurre que tu bien, por causa de utilidad pública, que eso sí, y además tampoco lo cambiaron, hay 14 causales en la ley que dicen... Eso no lo revisaron siquiera. No, ni lo revisaron, y las 14 permanecen sin ningún problema. Entonces, cuidado, ojo con esta parte y la medida recaudatoria. ¿Y por qué siento que es recaudatoria? Porque en el 2026 no nos va a ir bien de nueva cuenta en el tema presupuestal. De hecho, yo creo que va a ser el año que peor nos va a ir en las asignaciones federales, porque habíamos estado muy bien en los ingresos y en la recaudación, porque el Tren Maya y todo esto en el tema de extracción de materiales nos había subido la recaudación estatal, pero ahora no está pasando este año. Y como con un año y medio de
de diferencia que se toman estas decisiones, no nos va a ir bien, y entonces yo creo que esto es una forma de querer obligar a los campechanos a hacer esto, a que paguemos más impuestos, obviamente, porque Los vamos a municipios deben de tener estar que cambiar. felices. Los municipios van a estar felices, claro. Y termino con algo que para mí es importante y que no lo defendieron, fíjate, y ahí es donde digo, es que de verdad no entiendo cómo hacen esas cosas. No lo defendió Morena. Lo que hacen, este proceso de 5 días que dicen y demás que se acortó, en realidad no tiene que ver con el decreto de expropiación, sino tiene que ver con la primera parte de una expropiación, que es la declaratoria de utilidad pública. Lo que pasa es que no lo explican bien, pero si uno lee lo que publicaron y lee el comparativo, lo ve. Para que haya un debido proceso en una expropiación, tiene que haber primero una declaratoria de utilidad pública, es que te digan, ese bien que tiene fulano de tal, está donde se va a construir o se va a Sí, pero el desarrollar problema, un proyecto. Adriana, es que después también los tiempos son muy cortos. Ah, no, es que a eso voy. Claro. Cuando hacen, no, o sea, dan la posibilidad de esta figura, pero ni siquiera respetan los plazos que dice la ley federal. O sea, la ley federal sí da los plazos de 15 días y en Campeche nos inventamos unos plazos acotados sin posibilidad alguna de defensa de los ciudadanos. Entonces, una buena parte que podía haber tenido, bien vendida, bien hecha, bien comunicada, con plazos adecuados, con los plazos que debe tener la ley federal, hubiera sido incluso agradecida por la ciudadanía, porque por primera vez nos iban a tener que avisar antes de que saliera el decreto expropiatorio. Ya nos tenían que decir primero la declaratoria, pero eso no va, o sea, va a suceder, pero no vamos a tener la posibilidad de defendernos. Entonces, en resumen, hicieron un holchoch de buenas intenciones, mal planteadas, mal socializadas y sí con una afectación ciudadana, porque quisimos dar un ejemplo de cómo legislar y la verdad es que nos salió muy mal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Eliana Gómez. Pues mira, Anita, coincido totalmente con Adriana. Lástima que obviamente las leyes son perfectibles. Para eso tenemos también en los momentos y tiempos históricos ir reconociendo No nuevas. se puede derogar ustedes que son abogados. Sí, por supuesto, Claro, por supuesto, y se hoy puede le pueden componer. la pueden mejorar y le pueden Por poner los supuesto, plazos. y le no pueden hacer todo. no tiene ningún problema. Por eso empiezo diciendo eso. Es perfectible y siempre hay. Pero ¿por qué empezamos de atrás para adelante? O sea, ¿por qué no podemos, como dice Adriana, sociabilizar, consultar, hacer posible que una ley esté bien hecha y que sea mejorada? Porque además lo que nos llama la atención es que nada más tocaron puntos específicos de la ley, que son la rapidez y el tema de las indemnizaciones. Los plazos sí son importantes porque, miren, seamos claros, los que nos dedicamos un poquito a esto, van a sacar una declaratoria de utilidad pública. Van a decir en 5 días, esto es así, ya te tocó la ruleta, ¿ok? Pero para empezar, nosotros los ciudadanos no estamos pegados al periódico oficial para verlo. Así es. Que chequen hoy si podemos hacer consultas. Ajá. Ni a las redes sociales. Ni siquiera, Y los para ciudadanos empezar. tampoco están pegados a las redes sociales. Pero no es una cuestión de redes, porque tienen que Pero es que ellos- notificar. Sí, pero es de que ellos manera- lo suben y creen que con eso ya... Por eso, Mero. Entonces, de ahí, De si ahí tú no te partimos. enteraste y si además ellos no tienen tu dirección o no te pueden hacerlo personalmente, basta con que sí, lo vuelvan a publicar en 5 días Que más lo y dice ya la está, ley federal, Liliana, está también, ¿eh? consumado. O sea, sí, pero acá los procesos, plazos, los plazos son los importantes. Ujú. Aquí, simple y sencillamente, vamos a poner, seamos claros, para que realmente un caso de utilidad pública luego te digan que no, va a estar en chino, va a estar en chino. Vamos a ver, tú
mientras que buscas un abogado, nada más tienes 5 días, mientras que buscas un abogado, te acepte, se empapa del asunto, pide las pruebas. ¿Qué pruebas pudieran ser? Si es en el registro público, aunque su ley establece que en 3 días hábiles te las puede dar, es mentira. Hace 2 semanas yo pedí, tardaron 8. En el Poder Judicial puedes pedir copias certificadas. Hay que hacerlo por escrito, te tienen que acordar y también tienen sus tiempos de pose. Algo muy importante, que el propietario tenga recursos para contratar un abogado. Pero ya además pueden haber espacios donde no está bien pues derimido quién es el propietario. Pueden estar en un asunto judicial o estar en un asunto familiar o está constituido en patrimonio de familia. O sea, hay muchas cosas y la ley no te aclara muchas más. O sea, eso hay que Necesitas un dictamen, nadie te lo hace en 24 ni en 48 nadie te lo hace. Entonces, está muy acorralado los tiempos para que tú puedas defender esa causa de utilidad pública. Aunque seamos reales, si se ha decretado así, va a ser muy difícil que te digan, no, sí lo considero, bla, bla. No es cierto. Y bueno, el único recurso que te dan es el amparo, que al día de hoy, un amparo dura, ¿qué quieres? 5 años, 3, 4 años. Y estoy hablando de la anterior corte. Esta no lo sé porque estamos empezando a aprender. Entonces, no sabemos cuánto se va a llevar. Y bueno, decías, bueno, es que no hay otros recursos. Sinceramente, ¿de qué te va a servir presentar uno en el tribunal administrativo aquí? Si son lo mismo. Entonces, por favor, o sea, eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión son los términos tan acotados y lo que le dio más miedo a la ciudadanía, o por lo menos esos son los comentarios que a mí me han llegado. Como bien dice Adriana, es una ley que siempre ha estado ahí, donde todos los ciudadanos estábamos en una situación de poder ser parte de alguna expropiación. Lo que nos llama la atención es la mala intención de los mismos integrantes de un congreso, donde te dicen, es que tiene ley, esta ley tiene nombre. Y entonces dices, bueno, este es un personaje que a lo mejor se lo merece o no se lo merece, eso no está en discusión. Pero lo que sí está en discusión es que así como de repente un día te levantas y dicen, para este ciudadano, puede ser para cualquiera de nosotros. Claro. Y puedes construir una utilidad pública, porque claro, que con el discurso se puede construir. Digo, yo estuve en la administración pública 25 años y cuando tienes que hacerlo, lo tienes que hacer. Y puedes decir, es que esta casa de Homero Bojorquez nos sirve porque ahí es una buena ubicación para una escuela. Ileana, perdón, donde iba a pasar el Tren Maya y el tren ligero, que hubo ahí una serie de situaciones con los propietarios, pues ya vamos a leer mitad, no podría, vamos a expropiarlo y se acabó. ¿Qué pasa? En la cuestión federal, el tema de los avalúos tarda, porque Indavín hasta el día de hoy sigue tardando un montón. Históricamente. Pero históricamente, yo estuve en la construcción de la expropiación de la Casa 6, que el ayuntamiento se lo pide al Congreso, y tenías que presentar un dictamen, y tenías que presentar un avalúo, y nos tardamos muchísimo en la espera, porque Indavín se hizo bien y bien hecho, porque las cosas hay que hacerlas así. Lo que nos da temor y miedo es que al día de hoy, quien va a ser también y el encargado de los avalúos, pues es la Secretaría. Exactamente, todos estamos en el mismo, decidiendo qué vamos a hacer y cuánto te vamos a pagar. Va a ser la avalúo y la que va a pagar. Y la que va a pagar. Y en cuánto tiempo te lo vamos a pagar, que efectivamente ese tiempo ya estaba establecido en la ley. ¿Ok? Constitucional, pero ahí estaba. Sí, pero también estamos en lo que empiezo diciendo. Si todas las leyes son perfectibles, ¿por qué no los ajustas a las garantías que ya están al día de hoy? Claro. Y lo haces bien. Entonces, los miedos que se tienen, y con toda la razón, como bien decimos, es ¿a quién va dirigido esto? Sí, puede ser que en este momento sea a uno u otro, pero abre la puerta a muchas cosas más que puede dar temor a muchos ciudadanos. Que eso es lo que expongo porque eso es lo que me han dicho.
Yo digo, bueno, tampoco es tan fácil, ni tampoco es tan Bueno, no es- sencillo, bueno, ni bueno, tampoco se trata de tampoco empezar es una gratuito expropiación que- de un día y Tampoco digas es gratuito que todos. los empresarios hayan alzado la voz, casi no alzan la Exactamente. voz, ¿no? Y de repente Y se de ponen repente nerviosos. se unieron y dijeron, oigan, Unos más tarde que otros, ¿verdad? Sí, unos pero muy ahí tarde, están, ¿no? pero ahí están, pero ahí y están. coinciden en los Claro. puntos, que es lo que estamos Que son los dos comentando, puntos. que Claro. son los plazos Claro. y el monto de la Y indemnización. el mundo de Ese que es el sabemos tema. los ciudadanos que puede haber una expropiación por caso de utilidad pública, por Claro. supuesto, no de hoy, de siempre. pero ¿Por qué? tampoco- Porque primero hay que privilegiar al bien común. Eso también hay que asumirlo y hay que decirlo. cuando No hay se- que asustarnos Cuando se trate de que cuando sea así. Y por eso también Cuando haya te van la a indemnizar. necesidad, ¿no? Claro. Lo que no nos gusta mucho es saber que de repente hay expresiones Ujú. que no se traducen precisamente en un Pronto bien salen común. a relucir las sino- frustraciones y los Exactamente. mensajes y todo, eso es lo que... Exacto. O Pero sea, bueno, muy tampoco- mal ejemplo. Tampoco, bueno, Sí, ya muy mal. explicaron No muy tendrías bien- por qué. Ya explicaron muy bien las abogadas de la mesa el asunto, ¿no? Y a mí me parece muy importante que pues los quienes nos escuchan y nos ven, pues hayan pues escuchado toda esta parte muy importante que explicaron tanto la maestra Diana como Ileana, ¿no? Que saben muy bien de este asunto, del aspecto jurídico. Pero no nos debe extrañar tampoco el actuar del Congreso. Siempre los congresos han actuado así, han mayoriteado todo. En especial estas dos legislaturas, la 64 y la 65, muy dadas a estas sesiones de extraordinarias y reservadas, que ha hecho este muchacho que está ahorita, Antonio Jiménez, el peor presidente de la Junta de Gobierno, fue su antecesor en el 2024, o sea, él también, ¿no? 2 veces regándola en la misma sesión porque han hecho cada barbaridad en el Congreso del Estado con este señor, que además se siente un todólogo, ¿no? Opina de todo, se sube a la tribuna en todas las sesiones, por eso ahí lo callan hasta en las redes sociales por gente que sabe de derecho, como las abogadas que tenemos acá, porque él no sabe de derecho y se pone así, y se pone, como dice la maestra Adriana, a convocar a una sesión extraordinaria con unas prisas que ha demostrado, no es nuevo, ha demostrado, pero en muchas sesiones, ¿no? Que maneja el Congreso a su antojo y la oposición se deja manejar a su antojo, ¿no? Pero ya al interior de su bancada también no están contentos Bueno, todos. no, ya lo vimos. Y chequen las ausencias de la propia bancada en esta votación y chequen Pero- las ausencias en la bancada cuando los aliados no llegaron. Ah, Algunos bueno, aliados pero es no de la llegaron. bancada, de esa bancada estás De hablando. Morena, o- de Morena Ah, y además las ausencias del PAN, ¿no? sí. Y el PT porque tampoco estuvo Abigail. Por eso, que lo cual se me hace raro porque Pues es aliado. que el PAN está ausente desde que empezó. Pues más bien está entregado a Morena. Bueno, O sea, esos estos dos diputados. diputados, Estamos hablando no de el esos PAN, dos, no el PAN, no el partido No, político. y hemos visto esas muestras porque recuerden que también la diputada de Calakmul, en una ocasión cuando tuvo que ver sí. la votación del aborto, Ujú. no fue ni convocada y no lo decimos nosotros, Lo dijo ella lo ella. puso Lo en sus dijo. redes sociales Sí. y por eso es esa ya pugna ahí, pero bueno, no lo pueden externar tanto porque también ya sabemos que hay sus represalias, ¿no? Que no, y también callan a los abogados, a los diputados cuando quieren, como los han callado con las famosas sesiones reservadas, Ujú. y han estado sesionando y aprobando leyes a prisa, porque les encanta el protagonismo, les encanta que digan Campeche fue uno de los primeros en aprobar esta ley, Campeche fue uno de los primeros en... No, no a eso competían en la legislatura pasada, a eso competían, es la verdad. Por eso sesionaban hasta en la madrugada, porque decían, pues no, es que Campeche no se puede salir de los 18, cuidadito y llegamos en el número 19, porque ya nos llevó el... ¿Y cómo va a destacar Campeche? ¿Cómo le vamos a... Ya que no destacamos en nada más, pues Pues nos estamos, Campeche está en Pero el ni en escenario, eso destacamos porque Campeche entonces está en hacen el mal. escenario nacional desde hace varias semanas y no por cosas buenas, ¿eh? tienes toda la razón. Varios meses. Varios meses, pero Bueno, yo ahí quise acortar cortamos. los periodos, no a semanas, pero hemos estado en el Sí. escenario nacional, en los medios nacional, no precisamente por noticias agradables, ¿eh? Así es. Entonces, eso ni siquiera les ha puesto o los ha sentado un ratito a reflexionar y decir, oigan, estamos haciendo malas cosas, vamos a pararle un poquito a nuestra soberbia, a nuestras prisas,
Vamos a sentarnos a reflexionar un ratito para ver qué es lo que le conviene a los ciudadanos, por los que nosotros dijimos íbamos a luchar, ¿no? Que en nuestras campañas fue el mensaje que les vendimos a todos nosotros. Estamos con ustedes, no vamos a hacer las cosas igual, no somos los mismos. Nosotros venimos... No son, es que no son. Pero te estás dando cuenta que exactamente lo que criticaban y más es lo que están repitiendo. Y lo repiten en cada acto que hacen. En cada acción lo repiten. Y son reiterativos y rencorosos y vengativos. Eso de que estás aprobando una ley y dices, esta es la ley de fulano de tal, y lo sellas y lo etiquetas, dices, oye. Dios de mi vida, sí es terrible. Si la ley no está dirigida a las personas. Y luego dices, es que la oposición está bien. No, tú lo dijiste, si nadie lo está diciendo. Sí. Nadie aparte de ti. Y es muy lamentable también que la oposición esté sometida. Y ahorita en esta brincaron porque vieron lo que venían, Pero brincaron mal, Homero. Por eso. Brincaron con mentiras, porque yo vi publicaciones de legisladores locales y nacionales diciendo, es que ahora te van a pagar en 10 años, pero si eso ya estaba en la ley, ¿por qué Claro. mienten también? ¿Por qué están mal informados? ¿Por qué no dicen la verdad a la sí, pero además lo dicen porque son oportunistas. Claro, Porque es eso es lo que diferente, eso es claro, lo que dicen. claro. Son Eso no oportunistas, puede pero ser. en realidad no hacen nada por echar para atrás esa ley. Claro. Que eso es lo que debieran hacer en lugar de estar buscando el momento oportuno para tratar de restarle bonos al... No echarla atrás, sino simple y sencillamente hacer las propuestas de las mejoras que Claro. permitan equipararlo a la Pues sí, pero hay federal que- o a las nuevas disposiciones de Claro, la pues Corte. sí, pero y tan punto. sencillo como eso, agarro también y me retiro de la sesión. Ujú. Otras medidas hay que hacer, o sea, no puedes estar sometido a que, ya lo hemos visto, en cuántas sesiones les han prohibido hablar. Ujú. Cuidadito y digan algo, porque aquí dice el reglamento interno que los pueden Te sancionar. apago la luz, ¿no? Y te apago la luz cuando yo Te quiera, bajo ¿no? el micrófono. Te bajo el micrófono. No puede ser que la O no oposición te esté, enciendo el aire acondicionado. esté tan no, sometida no hicieron. y estén pues está bien que hagan sus acuerdos, ¿no? La política es de acuerdos, pero que no Claro. hagan acuerdos que perjudiquen a los ciudadanos y que hagan como que son oposición y en realidad no son opositores. Pero Están- también pasa, Homero, perdón, porque ahí sí es importante. Yo vi algunos pedazos de la sesión y a mí me llamó la atención que conozco a algunos legisladores de oposición que son buenos tribunos, o sea, es decir, son buenos al Sí, subirse. ¿cómo no? Y la verdad es que no tuvieron argumentos tan contundentes porque no les dio tiempo. O sea, Pues fueron no. 48 Pues es que esa es horas. otra cosa. Pues En no, 48 claro. horas lee la Claro. ley, lee el dictamen y súbete a Ve defender. los ¿no? antecedentes, Sí, ve pero si cómo de- se ha a ver, comportado, o sea, porque no es una así. materia que Pero si conozcan, de eso no estamos son hablando, abogados. ¿no? No eso claro. criticaban que les entregaban la ley, ¿no? Que el partido en el gobierno, Ajá. cuando no era Morena, Sí. le entregaban las reformas cuarto para la hora. Ujú, Y es la misma práctica, así es. no ha cambiado. No, incluso se ha intensificado esta cuestión de no me importa lo que opines, no te dejo meter ni siquiera ningún recurso previo, no te dejo leer un punto, no te dejo hacer, no te dejo participar. Cuando lo que deben haber hecho era socializar, escuchar a todos, armonizarla, porque Claro. en términos legislativos eso se llama armonizar Armonizar. con la ley federal. Claro. Lo hubieran armonizado como debe ser con la ley Y federal. con las disposiciones de la Suprema Corte. Y que con el día de eso hoy- hubieran dejado a la oposición sin forma de Callados. hablar y a los ciudadanos tranquilos, Tranquilos. que eso es lo más importante. A los ciudadanos tranquilos, que eso es lo que necesitan. Están a 2 años de cerrar este gobierno. ¿Cómo pueden seguir haciendo estas torpezas de tener a la Porque ciudadanía pueden. en vilo? Tal parece, Porque le de verdad valen. lo digo, que Porque no pueden. ayudan. Pero pueden hoy nada más, no ven al futuro, no se dan cuenta de que estas cosas son importantes y que hay algo con lo que no te puedes meter de la gente, es con su sueldo y con su patrimonio. Sin duda. sin duda. Eso es lo que más causa reacción ciudadana. No te metas con mi sueldo y no te metas con mi patrimonio. Así es. Y aquí
se están metiendo con el patrimonio de todos, porque como tú bien dijiste, Ileana, hoy le pusieron un nombre, el nombre que les dio la gana. Mañana le pueden poner el nombre de cualquiera. Más. Así es, por supuesto. Ese es el problema. Vamos a una pausa y regresamos con don Carlos. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Le voy a leer estos mensajes que nos acaban de llegar. Dice Tere Canul, mejor la participación del licenciado Castilla con mejor explicación el jueves pasado. Explica lo que debe ser, no se va a atacar a un partido o a un gobierno. Juan de Dios Duarte dice, buenos días, saludos a los panelistas, muy buena intervención de las abogadas, deberían difundirlo más porque al parecer los morenistas solo saben aprobar cosas, pero sin presentarlo previamente a la ciudadanía. Hoy sí se les olvidó las consultas ciudadanas, es lo que Hombre, dice así es, tiene toda la razón. don Carlos. Bien, el tema es delicado, muy delicado. Le voy a poner un referente macro, que ya lo rozaba Ileanita. Bueno, antes también un paréntesis, ¿no? Están hablando ustedes de derecho, no soy abogado. Prácticamente vine a tomar café con ustedes porque todos los temas son de derecho hoy. Pero, ¿por qué hace tanta llaga? ¿Por qué hace tanta laraca? Porque a nivel macro, el capitalismo, desde que se crea, tiene como un pilar fundamental la propiedad privada. Cuando oigan ustedes hablar de que si este país es socialista, que no sé qué, que si es comunista, ustedes todo lo que tienen que hacer es muy sencillo. Revisen su constitución. Y si en la constitución general de ese país se acepta la propiedad privada, ese país es capitalista. Punto. Con diferentes matices, pero es capitalista. China, por ejemplo, es un capitalismo de Estado. México, que dicen que el socialismo, que Venezuela, que no sé qué, nada, no es cierto. Revisen la Constitución y hay propiedad privada y se reconoce la propiedad privada y los límites de esa propiedad. En ese contexto hay una Constitución General de la República donde habla de los puntos que debe contener una expropiación. Al parecer aquí levanta un poco de alaraca porque hay cosas que no se están respetando de la Constitución General de la República y nos obligarían a todos los ciudadanos, en caso de ser afectados, claro, de tener que recurrir a un amparo, que aquí está una abogada litigante que no me dejará mentir, un amparo barato anda en 30,000 pesos y andan de 30 a 50 según sea el sapo, la pedrada y el caso. Es lo que decíamos, primero para que tengas para contratar un abogado, ¿no? Exacto. Claro, entonces si levanta tanta laraca es porque tiene que ver con cosas patrimoniales. Claro. Exacto. La esencia del capitalismo, Sí. número uno. Número dos, los que saben jugar ajedrez pueden entender fácilmente lo siguiente. Cuando a uno le mueven en las piezas el caballito, la pregunta que nos hacemos todos inmediatamente es, ¿y este caballito para dónde va? Porque el caballito es una figura tan especial o tiene una relevancia tan importante en el ajedrez que se mueve diferente a todas las piezas. Entonces, ¿y este caballito para dónde va? En el ajedrez y hay muchas cosas, Claro. entre ellas el cine, porque cuando descubren el cine, el movimiento del caballo es una parte importante que dicen, bueno, el caballo reúne todos los movimientos. Y bueno, creo que cuando hago esta observación es porque esta ley puede o no tener dedicatoria, pero ya un diputado morenista, Sí, hombre. creo que le traicionó el subconsciente. Creo, sí. Algo yo, Esperemos que sea eso. pero menciona que se llama ley Alito. Les digo esto porque por ahí Garganta Profunda me platica que hay un exgobernador que tiene propiedades entre Tenabo y Campeche. Bueno, los exgobernadores tienen propiedades por todo el estado. Dime un exgobernador que Que no. no. Claro. De tal manera
Y que no tenga prestanombres. ¿Ustedes recuerdan la historia de la ruta del Tren Maya que iba a pasar por la ciudad? Y entonces venían los líderes opositores a la 4T y calentaban a los dueños de las viviendas a los que les iban a pagar y les decían pide más, y les dieron más. Y de nueva cuenta, cuando regresaban los del Tren Maya a verlos y a decirles, ok, ya te vamos a dar tu lana, lo que pediste, ahora exigían nuevamente más. De tal cuenta que se dieron, pues cayeron en cuenta, perdón, de que era una maniobra que hacían los líderes políticos calentando a la gente de aquí de la ciudad y de China, de que pidiera más, pero era el cuento de nunca acabar. Claro. Lo que querían era reventar el proyecto y tuvieron que tomar la decisión de sacar el tren de la ciudad y tenemos ahora la estación del tren, pues que le tuvimos que hacer un tren especial, el interurbano, para llegar hasta allá. No hables de esas cosas. Está en el periférico, la estación, como ustedes saben, ¿no? Ahora hay una obra que quizá tiene que ver con esto. Se está haciendo un gasoducto de Progreso, tengo entendido, hasta el puerto de Ceiba Playa, que obviamente me parece que es para alimentar ya sea por el puerto de Ceiba o por el de Progreso, por donde haya necesidad, ciudades importantes como Mérida, Campeche. Así que por allá hay un propietario de terrenos por donde pasaría ese gasoducto. Y por eso... Esta ley serviría para ello, pero ese sí es un bien común, claro, obviamente. Pero además es federal, ahí les aplica la ley federal. Sí. Entonces por ahí puede estar bien, la dedicatoria de esta ley que tiene que ver con, pues ahora sí que con el desliz verbal oral del diputado. Es, que fue lamentable. Y bueno, lo otro que lo único que yo pudiera destacar también de esto es que habla de que se va a pagar un valor no catastral, sino comercial, con base a la inflación, solo que hay propietarios, con la última operación, solo que hay propietarios que tienen propiedades sobre el centro, sobre todo en el centro histórico, en toda la ciudad, pero particularmente ahí, que datan de familias heredadas de quién sabe cuánto atrás. Y de dónde nos vamos a agarrar como referente. Si el INEGI lo creó Miguel de la Madrid en sus primeros días de gobierno, en 20 de enero de 1983. Se crea el INEGI, que es el responsable de dar y de publicar los datos oficiales de inflación. Es INEGI quien la mide. Antes, que no se hiciera de carácter oficial, medía la Dirección General de Estadística. Pero más antes lo hacía el Banco de México, quizá por curiosidad, pero no como dato oficial, sino para sus propias mediciones. Entonces ahí vamos a tener un problema, porque no está aclarado en la ley. Dice, según el dato de inflación, pero el dato de inflación del 83 para acá es bastante oficial. Del 83 antes, pues no me queda claro, no lo aclara la ley. Eso nada más para los comentarios que ya me preceden y los que hizo el licenciado Castilla, muy buena, muy buena intervención, el licenciado Enrique Castilla, como notario sabe lo que tiene que hacer y por dónde viene la pelota. Entonces, en el sentido de que la ley no es mala, es perfectible, como dijo también Adrianita, una buena intención puede quedar ahí tirada en el camino por hacer cosas tan a la ligera, ¿no? A quemarropa. Por las prisas. Es cuanto... Muchas gracias. Para las abogadas, ya para ir cerrando, ¿qué medidas puede tomar el ciudadano? ¿Dentro de vigor? ¿Qué medidas se podrían tomar ante esta situación? ¿O ya estamos...? Pues mira, la ley ya entró en vigor porque pues ya se publicó y surte efectos inmediatos a partir de su publicación. El ciudadano común, pues sí, ya lo dijimos, tiene el amparo, el recurso administrativo. Yo lo que les digo es, miren, hay algo que falta tanto y es orientar a la ciudadanía. Este es un gran reto que tenemos quienes somos abogados y quienes no somos, o quienes son actores políticos también,
porque a la ciudadanía le hace falta mucha información. Y este tipo de dimes y diretes entre la oposición y el oficialismo tampoco ayuda, porque nadie dijo la verdad completa, todos dijeron verdades a medias, también dijeron mentiras. Todos dijeron lo que les conviene. Sí, así Claro. es. Parte que Y les al final conviene, la ¿no? ciudadanía se queda en esta... Yo diría, los actores políticos seguramente van a promover acciones de inconstitucionalidad, que son las que proceden legalmente, y yo espero que pues sea un estreno de esta corte, pero en tanto eso pasa, que van a tardar, como decía Ileana, mucho tiempo, porque pues no sabemos cómo va a funcionar esta nueva corte. El ciudadano, yo lo primero que diría es infórmense bien, no lean ahí todo lo que viene en el chismorreo político de redes, porque eso no trae información real. Creo que el licenciado Magaña dio una buena explicación. Creo que hay otros abogados que han subido información que la dan, y también pues está la consulta. Si quieren, escríbanos, y aquí comentamos también este tipo de temas porque es parte importante. Entonces, al ciudadano le queda esto: informarse bien, cuidar su patrimonio, y pues yo creo que a las cámaras empresariales les queda seguir empujando, y al gobierno lo que le queda es escuchar a los actores, escucharnos a todos y perfeccionar esta ley que se hizo a prisa, revisar la redacción. Por favor, les pido que revisen la redacción. La redacción es confusa, señor consejero jurídico, hay un artículo en especial que la redacción es sumamente confusa, y eso es lo que hizo que la gente no entendiera que sí habían incluido una nueva parte, que es la declaratoria de utilidad pública, porque está mal redactado todo en ese artículo, ¿no? Entonces, con todo gusto, por supuesto que también podemos contribuir a eso. Aquí lo importante es que los ciudadanos nos sintamos protegidos y no afectados, o posiblemente afectados en un futuro, y que bueno, yo espero que todos los actores hagan la tarea que tienen que hacer, entre ellos el propio gobierno, que es escucharnos y perfeccionar esta ley. Ya se ha hecho, también hay antecedentes en este gobierno de que se aprobó algo y estaba mal y se corrige una vez publicado, o sea, tampoco es nuevo. O sea, creo que hay algunos momentos que sí han atendido. Claro, que como lo que estamos platicando, todo es perfectible, y hay que partir precisamente de las inquietudes y de las incomodidades de la ciudadanía. Desgraciadamente, que surgieron por los dimes y diretes. Una ley no tendría por qué estar en una situación así como la que está pasando. Esa es la verdad. Una ley es para... Tampoco es nuevo, ¿eh? Ha ocurrido en otras legislaturas, las mismas prácticas, las mismas... Y sería muy positivo percibir la sensibilidad de todas las personas y los ciudadanos que se están manifestando, para que también el Congreso pueda decir, vamos a revisarlo, sí, cómo no, vamos a hacerlo bien, y vamos a hacer una nueva reforma para que pueda estar no solamente recogiendo en estas dos vertientes, sino todo lo demás que puede aglutinar la ley, que pueda mejorarse, porque dejaron muchas cosas pendientes por las pero este prisas. es un mensaje también muy claro que le están dejando, por ejemplo, ¿por qué digo el sector empresarial? Porque fueron los que se manifestaron, los que alzaron la voz, y esta es una muestra muy clara de que no nos están representando los diputados, porque si representaran, en realidad hubieran escuchado a los sectores que iban a alzar la voz enseguida, y ellos ya sabían quiénes son. Claro. Porque no creo que no supieran, iban a afectar a los inmobiliarios, los que se dedican a la cuestión inmobiliaria, a los empresarios, ¿no? Entonces, ¿por qué no escucharlos? Es lo mismo que no hacían a quienes criticaban tanto, ¿no? O al menos hacían foros para disimular, pero en este ni foros ni nada, y no solo no hacen foros, no escuchan, no representan, lo hacen a prisa. Porque, muy bien, lo hacen a prisa y haciendo expresiones 2 días antes que sesiona a los ciudadanos. Claro, 2 días antes sesiona la Diputación Permanente y convocan ese mismo día una sesión extraordinaria. ¿Cuál es la prisa? Pues eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Está detenido. Pero es Pues sí, federal, a ver, Carlos. no es estatal. Es Pero federal. tiene que meter manos el gobierno local. Carlos, tiene que ayudar a la federación. Tienen que trabajar en batería. Carlos. Si lo piensa así alguien Pero de los que tuvo que ver con esta, peor porque no sabe. Empresas Carlos, empresas si esperas grandes 2 días o una que semana tienen no a su- pasa nada. Empresas No pasa grandes nada. que tienen a su cargo la obra, como por ejemplo Carso, que es de Carlos Slim, han tenido que salirse de la plaza e irse a Mérida para avanzar
y no retrasar el proyecto. Pero es que Y eso no me lo contaron. Es federal, Carlos. Lo sé porque hay familiares míos que tuvieron sus casas desocupadas en arrendamiento porque inexplicablemente le dijeron, hay un cambio de planes, nos están mandando a Mérida. Y luego ya me enteré que lo están mandando al tramo donde pueden estar trabajando la obra del gasoducto. Es la misma historia que nos pasó con el Tren Maya, que tuvimos que sacar la estación de la ciudad. Pero eso es federal, todo eso es federal. Claro, Pero todo tiene es federal. tienen que pero trabajar en tiene batería nada los que ver gobiernos. La ley estatal, No. se ¿Cómo tasa no? con la Están federal. bloqueando la 4T. No, ahí sí no. Ay, sí. Pero bueno, al final del Yo tengo camino otros datos. esperemos que sí haya la sensibilidad que esperamos por parte del gobierno. Creo que los ciudadanos se lo merecen, porque llegar a una cuestión de ley que se puede defender, sí, te vas a defender a través de acciones de inconstitucionalidad y a través de un amparo cuando sea el momento. Digo, la verdad es que no solamente es costoso, sino desgastante y quién sabe cuándo se va a solucionar. Yo creo que la buena voluntad de quienes están en un Congreso y de quienes están en un gobierno es más importante que un desgaste Sí, la ley es jurídico. perfectible, ojalá y lo hagan. Exactamente. No, y ojalá y escuchen a los que saben. Es que eso es lo que tienen que hacer, escuchar a lo que saben. Mira, el hecho de que tú te sientes una curul no te viene del asiento el conocimiento y la experiencia. No te entra por ahí donde te sientas, sino es por acá y con conocimiento, por favor. Entonces, Y no tendríamos por qué han saberlo. creído- Cuando hablan tienen errores de ortografía. han creído, sí, han creído que el hecho de estar en una curul y de repetir con eso es más que suficiente para decir toda la sarta de tonterías que dicen, cuando no es así. Siempre han habido asesores y a esos asesores que deben tener la experiencia en leyes. Les haces un examen de la conocimiento. Constitución, no de la República, la local, y no lo pasan. No. Pero los asesores no se suben a tribuna, Claro. ni dan declaraciones, ese es el problema, y Pero aunque se los tienen que escriben, platicar no con él. saben leerlos bien o no lo Ahí está la entienden, y cosa. cuando tú no Pero de entiendes eso un estamos tema, hablando. no lo puedes defender. De eso estamos Pero hablando. esa y ley si te además gana- vino de una propuesta que vino de la consejería y Claro. entonces empezó mal. Sí, Ujú. sí, Sí, porque ahí ya ¿De no quién se podemos- supone que sabe? sí. Claro, y cuando crees tú que sabes de todo, ¿no? Y te subes en cada sesión porque quieres Ahí ser sí, muy los protagonista. diputados piensan que está bien hecho. Ujú. No cuestionan. Además, ni No. tiempo tuvieron, ni la conocían, votaron sin conocer el dictamen. O sea, así es, en 48 horas ni lo leyeron, y si lo leyeron no lo entendieron. Así es. O sea, no hay forma. Bueno, pues concluimos este lunes. Gracias por sintonizarnos. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.